Saludamos a esta hora a Raúl Lacase, que es un especialista en los temas de recursos humanos y además como docente de sociología e investigador, máster en estos temas de interpretar justamente las relaciones humanas dentro del ámbito laboral. Raúl, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien, buen día, un gusto. Igualmente. Queremos hablar contigo del tema que hoy gana la escena. Se reúne la CGT hoy para tratar concretamente qué va a pasar con la famosa reforma laboral. Se va a reunir el presidente con los gobernadores, donde también figura dentro de la agenda este tema, y queremos interpretar, según tu mirada, de qué se trata este proyecto, qué características tiene. Sí, en principio digo, a mí siempre me gusta empezar diciendo que la palabra reforma tiene cierto sesgo, ¿no? Y le hemos usado tanto que a veces en vez de escuchar reforma escuchamos pérdida, ¿no? Yo trato de usar la palabra modernización laboral porque creo que es necesario teniendo en cuenta los cambios que se están dando en la modalidad de trabajo, y de hecho lo que ocurre muchas veces es que hoy la gente está trabajando a veces de una manera que no necesariamente está reflejada en los convenios y en los acuerdos que se han firmado hace tanto tiempo. Entonces, creo que es importante, si queremos además que se formalice un poco más el trabajo, tenemos más del 40% de la gente que trabaja en forma informal, ¿no? Y eso claramente no tiene ninguna cobertura ni de ningún convenio ni de ninguna ley, ¿no? En general, entonces creo que es necesario generar un puente con algunas modalidades distintas, ¿no? Creo que el proyecto de ley que de alguna forma este gobierno lo está reforzando y lo está poniendo en la agenda, pero en realidad es un tema que venimos hablando hace bastantes años. Y vuelvo, tiene que ver con esto de buscar un poco más de flexibilidad y yo diría alguna reducción de costos en la carga laboral, porque en la práctica los mayores generadores de empleo en la Argentina son las pymes. Y en las pymes es donde hay mucha informalidad, justamente porque le cuesta mucho a las pymes poder manejar los costos y que la formalidad actual requiere, ¿no? Entonces, lo que busca esta ley creo que es buscar un poco más de flexibilidad, una negociación, las características regionales, las características de cada empresa, porque a veces la industria puede ser la misma, pero no es lo mismo una gran corporación que una pyme o un emprendimiento, y creo que aplicar las mismas condiciones a todas las dimensiones y a todas las regiones es lo que también hace poco posible la aplicación, con lo cual esto busca un poco más que las negociaciones vayan por empresa, que de alguna manera haya alguna flexibilidad, sea una mayor claridad respecto a qué integra el salario y qué integra los beneficios, porque muchas veces a la hora de los ceses hay mucha discusión y mucho conflicto judicial a partir de cómo se indemniza a la gente, qué se integra dentro de esa condición salarial. Así que yo lo que creo es que obviamente es requisito una negociación. Las negociaciones, yo siempre digo, si uno está dispuesto a negociar y quiere ganar cosas, también tiene que ceder algunas cosas, porque si no lo que hace es imponer, y imponer no es negociar, ¿no? Así que creo que hay que buscar un poco de flexibilidad en todos los actores, gobiernos, sindicatos y empresarios, para buscar una regulación que sea, por un lado, más generadora de empleo, que baje un poco los costos que tienen los empleadores para justamente que sea más atractivo poder incorporar gente a su dotación, y que lo haga en forma formal, que la gente tenga beneficios sociales ligados o alineados con las condiciones, ¿no? Así que en ese sentido, esto Raúl, es un poco... en ese sentido digo, sí, estamos asistiendo, como se dice, a un mercado planchado. Es decir, hace tiempo que Argentina no genera nuevos puestos de trabajo. Encima hay un reajuste, hay un ajuste en algunos sectores del Estado. Se calcula que evidentemente este camino iniciado por el presidente Milei tiene una buena base de lo que en algún momento fue la iniciativa de Mauricio Macri, que quedó en el aire, pero con actores parecidos, porque los que han estado de alguna manera instrumentando esta modernización
son prácticamente los mismos, ¿no? Estoy hablando de Sturzenegger, de Caputo y compañía. ¿Esto es así? Es decir, ¿hay una modernización? ¿Es un proyecto diferente al que tenía Macri? ¿Es un proyecto que tiene otro origen, que viene de otro lugar, de otro país, de otra mirada? En realidad yo creo que tiene condimentos parecidos, porque creo que también en su momento cuando se hablaba de la reforma hace un tiempo atrás, se hablaba justamente de tratar de buscar un poco más de flexibilidad, tratar de bajar la carga impositiva que la relación laboral tiene. O sea, que creo que los condimentos son parecidos. Creo que lo que cambia un poco es el escenario. Creo que más allá de que hay actores similares a los que había en su momento, también ha corrido un poco más de agua bajo el puente. La aplicación de la tecnología en el trabajo ha cambiado también bastante el escenario. Y me parece que, más allá de que puede haber algunas ideologías a veces atrás de las propuestas, creo que hay que buscar un poco más de pragmatismo en esto, ¿no? Y me parece que el escenario es un poco distinto, más allá de que haya, yo diría que los lineamientos son muy parecidos, digamos. Lo que sí yo creo que es clave aquí es descentralizar un poco la negociación, ¿no? Esto de si al final los que negocian son grandes cámaras empresarias con los grandes sindicatos, digamos, a nivel nacional, y después tratan de que eso se aplique a todas las industrias, a todas las empresas, a todas las regiones, me parece que eso normalmente tiende a fracasar, porque no tiene en cuenta el contexto, digamos, en el que cada una de las empresas está, y esto me parece que es diferencial en este proyecto. Este proyecto me parece que busca un poco más, vamos a ver cuánto vuela, ¿no? Pero busca un poco más en la descentralización de la negociación y tener un poco más en cuenta los contextos y las dimensiones de cada empresa a la hora de negociar condiciones, ¿no? En ese sentido, digo, ¿cómo se va a dar, entiendes, desde tu mirada, Raúl, la participación de las cámaras empresarias, las famosas paritarias o bien lo que nosotros hemos conocido como convenios colectivos de trabajo? ¿Cómo se va a dar la articulación con los sindicatos? Y en definitiva, digo, los dirigentes que se van a sentar a la mesa, ¿cómo van a interpretar lo que también tiene que ver con el equilibrio fiscal y lo otro, que es justamente el tema de la modernización tributaria y de la presión impositiva? Sí, bueno, por eso yo creo que si realmente la intención es llegar a un acuerdo, creo que hay que buscar flexibilizar un poco las posiciones originales, digamos, y decir, bueno, yo digo, siempre pongo un ejemplo en grandes números, ¿no? Si uno quiere formalizar hoy un trabajador con las condiciones actuales, si uno fija, por decir algo, un sueldo bruto de 100 pesos, el trabajador normalmente, si está formalizado, se lleva 80 de esos 100 porque tiene sus descuentos, etcétera, y el empleador paga más o menos 150 o 160, digamos, dependiendo de los beneficios que haya incluido. Con lo cual yo digo, si un empleador tiene que tomar la decisión de incorporar gente sabiendo que tiene que una carga que duplica lo que se lleva en el bolsillo del trabajador, es muy poco flexible, muy poco probable que generemos, digamos, puentes hacia la dotación formal, ¿no? Entonces, creo que la búsqueda, hay que buscar un poco, bajar esos costos para justamente incorporar más gente y tratar de yo diría, ganar volumen, y que esa ganancia de volumen en cantidad de gente trabajando en forma formal permita bajar un poco los costos que tiene la formalidad hoy en el empleo. Y eso me parece que en su momento había más resistencias a poner esto arriba de la mesa. Hoy creo que hay como una predisposición, por lo menos, a que eso esté en la conversación, ¿no? Seguramente no va a ser fácil, pero me parece que tenemos que tener en cuenta que hay convenios que están firmados desde el año 75. La vida cambió mucho. Es cierto que esos convenios muchas veces tienen enmiendas y se van poniendo algunas cosas que están vigentes de ese tiempo y algunas que son más actuales. Pero en la práctica lo que uno ve es que cuando uno lee convenios hoy de trabajo,
van corriendo atrás de lo que, yo diría que las modalidades que inclusive la gente hoy en el trabajo aplica. Y también creo que lo que hay que mirar es un poco esto de cómo destrabar esto de qué pierdo o si pierdo derechos adquiridos, ¿no? Y por ahí hay que pensar un poco también para adelante, decir, bueno, capaz que las nuevas condiciones hay que mirarlas un poco más para la gente que se va incorporando al trabajo, etcétera. Que esto es un poco también lo que en el proyecto, en uno de los proyectos de ley que tiene el gobierno, está, ¿no? Esto de darle en el primer año a la gente, a las empresas que incorporen gente, darle ventajas. Inclusive en algunos casos, dependiendo de la dimensión de la empresa, estaba hasta que el primer año no pagan impuestos según la dimensión de la empresa, y en algunos casos, si la empresa es más grande, que tenga una reducción sobre esos impuestos. Y eso me parece que son maneras de ir buscando por un lado, que no poner en riesgo a la gente que dice, ay, hace 25, 30 años trabajo y tengo temor a perder alguna de las condiciones, digamos, sobre todo si el día de mañana tengo que cobrar una indemnización y demás. Me parece que ahí hay que poner un poco la segmentación entre cómo reservamos o preservamos algunas de las condiciones que la gente que hace muchos años viene trabajando no pierda, y por el otro lado generar condiciones que para las nuevas incorporaciones a las empresas tengan esta flexibilidad que hoy no tiene la ley vigente. Claro, en ese sentido, Raúl, el gobierno se ha detenido en la inviolabilidad de la propiedad privada, y además en el equilibrio fiscal. El tema es cómo hacemos lo público y lo privado cuando la industria ha sufrido un deterioro de la industria nacional. En el mercado, en la compulsa, en el comercio internacional, hoy se encuentra de pronto con medidas que no le favorecen el desarrollo y la promoción y la producción, y el consumo ha caído. Sí, por eso, y sí, la primera cosa que uno tiene que tener para inclusive generar condiciones de trabajo, posibilidades de que la gente se incorpore, son inversiones, ¿no? Porque en el fondo, digamos, lo que nos está faltando es generar una condición que permita que justamente haya inversiones que son las que después generan empleo, ¿no? Y si esas inversiones no son atraídas, es muy difícil, por más que seamos flexibles en la ley, que las empresas incorporen gente, porque si no hay consumo, no hay inversión, digamos, y desarrollo, es muy difícil, digamos, por mejores condiciones que tengamos, que un empleador esté dispuesto a incorporar gente a su dotación, ¿no? Entonces, creo que tenemos que, por un lado, obviamente, mejorar las condiciones para que quien quiere invertir y quiera incorporar personas tenga costos más razonables y que tenga más claridad en la regulación, para no enfrentarse después a la industria del juicio, digamos. Y por el otro lado, digamos, generar obviamente condiciones económicas que hagan que justamente haya mayores inversiones para que justamente haya mayor oferta de empleo, ¿no? Sí. Es una ecuación que claramente va en conjunto, ¿no? Son factores que juegan Exactamente. juntos. Y además uno piensa, si hablamos de modernización, tomando tus palabras, desde el punto de vista laboral, también tenemos que mirar desde el punto de vista previsional, es decir, cómo actúa en el final de esa relación en la que también está muy en discusión desde dónde alimentamos el sistema para las personas que han pasado y que han adquirido ese derecho a la jubilación y que de pronto lo ven amenazado. A veces uno piensa en prolongar lo que sería la vida útil del trabajador, prolongar, digamos, en cuanto a la capacidad operativa del trabajo. Sí, es muy claro lo que decís. De hecho, hoy el sistema previsional está totalmente quebrado, digamos. Para que un sistema más o menos previsional como el que tenemos funcionara, necesitaríamos 4 activos por un pasivo y tenemos casi 1 a 1, con lo cual esto es muy imposible de financiar. Y también creo que hay que mirar para adelante, digamos, una persona que nace hoy va a vivir más o menos 100 años, por lo cual la forma en que tenemos diagramado el sistema claramente ya está quebrado hoy y en estas condiciones. Y además, si seguimos con un 40% de informalidad,
la gente que está en la informalidad no aporta ni tiene jubilación prevista, digamos, lo cual me parece que lo que requiere es claramente, como decís, una revisita del sistema, probablemente teniendo en cuenta que la longevidad hay que futura, digamos, tenemos que mirar un sistema porque probablemente la gente... De hecho, hoy lo que está pasando es que mucha gente que se ha retirado, digamos, o que tiene edad jubilatoria, sigue haciendo alguna cosa activa primero porque la jubilación es tan magra que no puede vivir con lo que gana de jubilación, y por otro lado, digamos, porque no hay, digamos, hoy a los 65 años la gente está muy activa y tiene ganas de seguir haciendo cosas, independientemente de lo que Claro. necesite económicamente, también para Sí, mantenerse vivo. Raúl, finalmente, ¿crees que con este escenario, después de las elecciones de medio término, con esta composición del Congreso, inclusive con esta mirada que hoy se da de un presidente más conciliador o llamando a integrar una mesa común, se van a producir estos acontecimientos para que no sea solamente declamativo y que de una vez por todas tengamos una modernización en la relación laboral? Mira, obviamente que nosotros somos muy imprevisibles, ¿no? Con lo cual es muy difícil a veces hacer pronósticos, pero la verdad es que yo creo que están dadas un poco más las condiciones, obviamente tener más representación legislativa después de las elecciones y tener un poquito más de predisposición al diálogo, estas mismas señales de convocar a los gobernadores y tratar de llegar a un acuerdo y poner en agenda otra vez la posibilidad de esta modernización, etcétera. Me parece que está dado un escenario más propenso a tratar de ponerse de acuerdo. No va a ser fácil, creo que siempre en estas cosas a veces nos resistimos por querer mantener determinados status quo que a veces no se sabe bien qué intereses hay atrás, digamos, pero yo creo, por lo menos tengo la esperanza de que estemos en un escenario un poco más propicio para llegar a un acuerdo. Creo que también hay que tener en cuenta que no hay que comerse el elefante todo junto. Me parece que a veces hay que poner algunos plazos, a veces querer hacer todo, resolver todo en la coyuntura, al final termina generando resistencia y se queda todo en el statu quo. Me parece que hay que poner algunas cosas a resolver más urgentes ahora y probablemente generar condiciones para que a mediano o largo plazo también se vayan cambiando algunas cosas. Pero la verdad que yo alimento una esperanza, digamos, de que en esta condición todos seamos un poquito más racionales y tratemos de llegar a un acuerdo, ¿no? Te agradezco mucho la participación en el programa y te seguiremos consultando en la medida en que el borrador vaya teniendo precisiones y en definitiva podamos tener un ámbito de discusión con distintos actores, ¿no? Con distintas miradas. Que tengas un buen día, Raúl. Muchas gracias. No, un placer. Gracias a vos. Hasta luego. Muy bien. Raúl Lacase, especialista en temas de recursos humanos, relaciones laborales y una mirada desde el punto de vista de la realidad y también desde lo sociológico, ¿no? Si ha llegado ya el momento, si realmente nuestra comunidad está madura, si definitivamente queremos salir de estos episodios cíclicos de no encontrarle respuesta a nuestra economía para que sea sustentable en el tiempo, no es necesario ya que todos hagamos alguna cesión de esos derechos o alguna flexibilización en algunos aspectos para poder seguir teniendo un país predecible, un país que tenga una ruta, un camino y en el que podamos ingresar principalmente pensando en los jóvenes que se incorporan al mundo del trabajo y también aquellos que están en la parte terminal y que necesitan una respuesta para poder seguir viviendo, ¿no?